hablar un poco acerca del templo. Vamos a comenzar con el primer templo, que fue el templo de Salomón. Creo que todos podemos recordar, y cada vez que leíamos esa parte de la Biblia que nos habla acerca de esa construcción, tal vez algún momento imaginamos lo hermoso que pudo haber sido ese templo. No hay fotografías, sin embargo la Biblia nos da medidas, nos da materiales, nos da colores, de todo tal cual fue el templo construido. Podemos nosotros comprender por medio de esto que fue un templo muy costoso y muy hermoso. Sin embargo, no fue algo fácil de construir. El templo tardó 7 años en ser construido. Fue una construcción difícil. La palabra del Señor nos da medidas muy exactas de cómo tenía que ser construido ese templo. Sabemos que Dios es perfecto y todo lo que nosotros hacemos para Él tiene que ser perfecto. Aquí podemos nosotros entender por medio de esta obra arquitectónica cómo las personas que dedicaron el tiempo a construirlo lo hicieron con mucha dedicación, con mucha determinación y con mucho cuidado. Sabemos que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, y esta dedicación que tuvieron para hacer un templo físico es la misma que nosotros tenemos que tener hoy en día para el templo que somos nosotros. Es decir, tenemos que crecer de manera espiritual y no nada más es viniendo a la iglesia tal vez una o dos veces por semana, sino también en nuestras casas, leer, escudriñar la palabra, que es un mandamiento que nosotros tenemos. Sabemos que la palabra del Señor está escrita en estas sagradas escrituras y es la que nos enseña cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Sabemos que, que el templo tenía una construcción muy bonita, no era realmente apreciado. El pueblo de Israel siempre estuvo cayendo en idolatría. Dios buscó la manera de decirle al pueblo que estaban pecando, que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta, y el pueblo siempre encontró la manera de no escuchar la palabra de Dios. Nosotros no debemos de caer en este error que cayó el pueblo de Israel. Tenemos que siempre estar atentos a cada vez que el Señor nos habla. ¿Cómo nos habla el Señor? Nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, a través de un hermano, pero siempre tenemos nosotros que estar pendientes de escuchar esa voz del Señor. Ahora, aunque Dios les habló al pueblo con muchas profetas, siempre el pueblo tuvo el corazón duro y no entendía este mandamiento que el Señor les dejaba, que dejaran la idolatría. Ellos habían vivido en situaciones muy complicadas. Recordemos el Éxodo, cómo el Señor tuvo cuidado de ese pueblo, de ponerles una columna de fuego de noche y una nube en el día. Qué pesado había sido para ese pueblo ir con sus propias fuerzas. Sabemos que, como un ejemplo claro, aquí en México, la gente que quiere traspasar la frontera de Estados Unidos y pasa a través del desierto, no es camino muy largo, son unos cuantos días o inclusive unas cuantas horas, dependiendo de la parte de la que cruce. Y mucha gente queda en el camino. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo el Señor tuvo cuidado de ese pueblo, que lo guardó en la mañana, en la tarde y en la noche. En todo momento el Señor estuvo con ellos. Y a pesar de eso, ellos siempre decidían caer otra vez en hacer lo incorrecto, en hacer todo lo que el Señor les decía, eso no hagan, eso querían ellos. ¿Qué les dijo Dios? Bueno, si ustedes siguen en este camino, van a obtener un castigo. Sabemos nosotros que la paga del pecado
En la actualidad nosotros tenemos una solución. Dice la palabra del Señor que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces ya hay una solución que en el tiempo del Antiguo Testamento no estaba todavía determinada. Nosotros podemos ver cómo hacían todavía sacrificios, cómo sacrificaban animales, y hoy en día ya no es necesario. Hoy en día el velo fue rasgado, dice la palabra del Señor, que de arriba hacia abajo. Porque ¿quién rasgó ese velo? Dios rasgó ese velo a través de ese sacrificio de Cristo. Y a través de eso nosotros tenemos un paso directo a tener una comunión con el Señor. No desaprovechemos esa oportunidad que nosotros tenemos. No dejemos por las cosas que hay en el mundo, por las limitaciones, esa comunión con el Señor. Esa comunión que es un paso libre. Ya no es como antes, que se necesitaba un sacerdote, el sumo sacerdote que hiciera el sacrificio y diferentes tipos de rituales. Sabemos que Cristo ya pagó por cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el castigo que tuvo el pueblo de Israel por no arrepentirse de lo que estaba haciendo? Llegó en el año 586 a.C. el imperio babilonio a exiliarlos. Llegó, se llevó al pueblo, la parte más conveniente del pueblo, a los viejos, eso no se puede. Eso no los quería. Quería a los jóvenes, quería a los adultos, quería a las personas que podían ellos considerar como parte importante para poder llevar a cabo labores que ellos no querían hacer. Además de esto, hubo una situación muy triste tal vez para el pueblo. No solamente fueron exiliados, sino que también el templo fue destruido. El pueblo de Israel tal vez no consideraba el templo como lo que realmente que es la casa de Dios. No podían tal vez ellos ver más allá de lo bonito que era físicamente, porque recordemos que no todos seguían el camino del Señor, sino que había muchos que estaban desviados. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de no ver solamente las cosas físicamente, sino también de manera espiritual. Que nosotros podamos tener una entrega hacia el Señor completa, sin quitarnos lo que hay en nuestro alrededor, sino ver siempre el algo perfecto que es Dios. Supongo que para los judíos va a estar una pérdida bastante triste ver cómo el templo había sido destruido. Y bueno, como les decía, seguramente les dolió mucho ver la destrucción del templo, pero cuando estaban bien, no lo valoraron. Ellos decían, aquí se tiene que adorar en el templo, y eso lo vemos ya en el Nuevo Testamento. Como ellos dicen, no, es que el templo está allá y allá se adora. Y los samaritanos decían, no, es que el templo no está acá. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el Señor? En todos lados. Sabemos que el Señor está aquí, sabemos que el Señor está allá, que el Señor llena toda la tierra. Tenemos que tener esto siempre muy en cuenta, que no solamente está aquí en este momento, sino que nosotros vamos a salir de este lugar más tarde y el Señor va a ir con cada uno de nosotros. Y a donde nosotros estemos, el Señor también va a estar. Nosotros será que nos podamos esconder en alguna cueva y decir, aquí el Señor no me ve. No. ¿A dónde vendrá de su presencia? A ninguna. No podemos huir del Señor. El Señor está en todo lugar. Así que, hermanos, tengamos siempre mucho cuidado de las cosas que hacemos. Porque tal vez nuestro familiar, nuestro hermano, no nos ve, pero el Señor. Y el que nos juzga es el Señor. Así que tengamos siempre mucho cuidado de lo que hacemos diariamente. No solamente cuidar, reflejar a Cristo en la iglesia, sino en todo momento. Después de muchos años, sabemos que el pueblo de Israel estuvo 70 años exiliado. Cuando el imperio babilonio cae a través de los medo-persas, el rey Ciro da la indicación
de que ya pueden ellos regresar a construir la muralla y el templo. Y esto fue una travesía bastante grande que nosotros podemos ver en el libro de Esdras, como no fue tan fácil. El rey les dio la facilidad de decirles, vaya, yo les apoyo, si necesitan algo, díganme. Sin embargo, el pueblo a veces no estaba tan en conjunto, no estaban trabajando en equipo y había muchas diferencias y hubo muchos problemas en ese momento, de esa construcción. Sabemos que el Señor usó a este rey, que no era un rey cristiano, no era un rey que sirviera a Dios, sino que era un rey pagano. Él aún así lo usó para que el pueblo de Israel pudiera regresar otra vez a Dios. Sabemos que el Señor siempre está interviniendo en nuestras vidas, usa no solamente a sus hijos, sino también a la gente que no tiene fe. Y este es un ejemplo muy claro de cómo el Señor se manifiesta siempre en cada uno, nos ayuda y de cierto modo nos protege, no solamente con sus hijos, no solamente usa su pueblo, sino que también usa gente de fuera. Y lo hemos visto, yo creo, en más de una ocasión en nuestra vida, cómo obtenemos algo de alguien que no nos esperamos, que decimos, ¿por qué esa persona nos está ayudando si ni siquiera va a la iglesia? Bueno, el Señor toca su corazón y su mente para poder ayudar. Podemos ver cómo hay no solamente un trabajo en conjunto del pueblo de Israel para realizar la construcción solamente del templo, sino que también hay una intervención divina en ese proyecto. Sabemos que esta nueva construcción llegó a ser algo importante. Sin embargo, ya no fue un templo igual que como fue el primer templo que construyó Salomón. En la actualidad, en el Nuevo Testamento se nos habla que nosotros somos ahora el templo, que nosotros somos la iglesia. Entonces vamos a leer en Efesios 1. Efesios 1, versículos 22 y 23. Aleluya. Dice la palabra, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Sabemos que ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos que tener cuidado de no hacer lo que hizo el pueblo de Israel, de no valorar ese templo que tenía cuando lo construyó Salomón. Tenemos nosotros que valorar el hecho de que nosotros somos la iglesia. Pedir siempre al Señor que esté en cada uno de nosotros, que se manifieste en cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor está aquí y creemos por medio de la fe, pero a veces nos hace falta tal vez un poco más de fe para entender esta grandeza del Señor. Como el Señor está en todos lados, como el Señor nos cuida, podemos ver a través del testimonio de varios hermanos como el Señor nos ha cuidado de caídas, de robos, de varias cosas. Sin embargo, hay cosas en las que nosotros no podemos poner un ejemplo porque son cosas que ni siquiera pasaron. Momentos en los que el Señor intervino de que nos ocurriera algo y ni cuenta nos dimos. Por eso siempre tenemos que glorificar al Señor. Siempre estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Esta viene de una palabra griega que significa llamados fuera. Es decir, que nosotros somos separados ya del pecado y que tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La Biblia nos dice que
a anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Así que, hermanos, consideremos que si somos la iglesia, tenemos que cumplir esto tal cual como menciona literalmente esta palabra, que es separados de. ¿Qué estamos hablando aquí? De la santidad. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ser santos. No es algo sencillo. Vemos como cuando se construyó el templo de Salomón, como 7 años. No sabemos cuándo nos va a tomar a nosotros llegar a ser cada vez más como la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser. Hay personas que el cambio es inmediato, que se entregan su vida a Cristo y cambian inmediatamente. Y hay personas a las que les cuesta tal vez un poco más de trabajo, pero tenemos nosotros que tener en cuenta que los que también somos carne y que la carne nos dice no quiero hacer las cosas del Señor, pero nosotros tenemos que someter esa carne, y entonces de esa manera es como crece el Espíritu, y así es como nosotros podemos llegar a ser santos, tal cual nos dice la palabra iglesia. Podemos ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son los dos aspectos esenciales de la iglesia de Cristo? Bueno, que pertenece a Cristo primeramente. Sabemos que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, y no solamente saberlo, sino aceptar o recibir ese regalo de la salvación y vivirlo. No solamente decir soy cristiano, tengo un título, ¿por qué? Porque pues yo creo en Cristo. Pero mi comportamiento es completamente opuesto al comportamiento de Cristo. Porque nosotros tenemos que buscar ser cada vez más como Él. Y la palabra del Señor nos dice que es manso, pero tal vez nosotros decimos, no, lo manso no soy, porque a veces sí me enojo, pero entonces ahí ya estamos viviendo en algo que no debe ser. Nosotros tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que se mueva en cada uno de nosotros y que nos ayude a poder llevar a cabo su voluntad. Otra característica de la iglesia de Cristo es que escucha la palabra del Señor. Siempre la iglesia de Cristo busca estar más empapada del conocimiento de Dios. La oración al Señor también es algo que busca la iglesia de Cristo. El estar unidos, el estar orando, el estar adorando. Tal vez no podemos por diferentes situaciones venir a la iglesia constantemente, pero sí podemos estar adorando en nuestra casa, con alabanzas y con nuestro testimonio. También otro punto es la comunión de los miembros. Sabemos que la iglesia es una familia que se apoya mutuamente. Yo, por ejemplo, cuando los saludo, siempre les digo, hermana Estelita, hermana Guille, hermano Diego. Siempre buscamos este título, que es un título de familiaridad. ¿Y cómo debe de comportarse una familia? Bueno, una familia se apoya mutuamente. El propósito de la familia es que siempre esté unida, que si tiene alguna necesidad de algún miembro de esta familia, siempre haya alguien dispuesto a apoyar. Entonces, si nosotros podemos decir, somos hermanos en Cristo, que esta parte también de lo que es el apoyo hacia la comunión que tenemos nosotros, exista. ¿Sí? No nada más hola hermana, hola, ¿estás algo? Sí, ¿qué hora es conmigo? Este domingo. No, tenemos siempre que estar en comunión con el Señor y buscar también tener cierta comunión con nosotros, que se sienta realmente que somos una familia. El propósito de nuestra vida aquí es que la iglesia de Cristo crezca. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando Cristo decida venir por su pueblo, seamos arrebatados y estemos allá en los cielos. Que allá vamos a estar todos unidos, pero si nos caemos mal, ¿cómo vamos a estar juntos? ¿No? ¿No había comunión? Es necesario que nosotros
tener comunión con el Señor. Sí, tenemos que buscar la comunión con el Señor, pero también tenemos que buscar esa comunión con nuestros hermanos. Otro punto es el anuncio del Evangelio. Sabemos que tenemos esa gran comisión, que es llevar el Evangelio a toda tierra. Y es importante que tengamos esto en cuenta para que la Iglesia de Cristo siga creciendo. No podemos nosotros dejar de lado esta parte de llevar el Evangelio, porque sería ser menos el sacrificio de Cristo. El propósito de haber enviado a Cristo a morir aquí es que más personas sean salvas. Si nosotros conocemos, tenemos esa buena noticia, sabemos esa buena nueva, que es la noticia de salvación, y no la compartimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando esa salvación. No le estamos dando la importancia que realmente tiene. Es algo que nosotros tenemos también que tener en cuenta. Tal vez nuestra cara nos diga, no, es que me da pena, es que no quiero, es que no tengo tiempo. Pero siempre encontramos un tiempo cuando nosotros queremos hacer algo, ¿por qué no vamos a encontrar un tiempo cuando son las cosas creciendo? Entonces, tengamos esto siempre en cuenta para que la palabra del Señor, para que este Evangelio siga creciendo, para que se siga llevando a más personas. Tal vez nosotros podemos decir, bueno, nos va a conocer el Evangelio. Si ustedes investigan en internet, hay muchas poblaciones que no conocen el Evangelio. Lugares a los que los misioneros llegan cada 20 años. Entonces ya estamos hablando de una generación. Ya estamos hablando de mucho tiempo. Nosotros no podemos dejar que este tiempo se pierda, porque el tiempo son almas que pueden ser para Cristo. Y si nosotros dejamos esta labor de lado, entonces estamos haciendo menos de esa Cristo. Y yo creo que es algo que ninguno de nosotros quiere. Sabemos lo importante que fue ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz para la salvación de cada uno. Y lo mejor es que podamos compartirlo. Todos tenemos posibilidades de maneras distintas de poder hacerlo. Otro punto, bueno, es el servicio a los necesitados. Tenemos que estar siempre dispuestos a ayudar a otros. Y esto es un ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia cuando el buen samaritano. ¿Qué pasaba? Pasó el religioso y lo vio y dijo, no, este hombre me va a quitar tiempo, y pasó uno que lo ayudó. ¿Qué había pensado este hombre cuando se dio cuenta que la persona que lo ayudó era un samaritano, siendo que los samaritanos ni siquiera se dieron con su vida? ¿Qué impacto? Qué importante hubiese sido que hubiese sido ese sacerdote que le hubiese dado el apoyo a este hombre que estaba en el mundo. Sin embargo, bueno, la religiosidad no le permitió a él acercarse a este hombre para ayudarlo. Que no sea el caso de nosotros, que nosotros estemos siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesita. Ser parte de la Iglesia de Cristo tiene que ver con la confesión y la práctica de la fe. Ya nosotros conocemos de Cristo, ya sabemos, ya le creímos, ya le recibimos. Ahora hay que poner en práctica también esa fe, ese conocimiento que nosotros tenemos que tener de la palabra y poder de esa manera también ser un ejemplo hacia los demás. La separación del pecado es otro de los puntos de cómo debe ser la Iglesia de Cristo. Una iglesia que está sucia de pecado no funciona. No sirve que yo esté aquí ahorita y mañana esté, no sé, en un lugar que no me conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas del Señor no son de ese modo. Tenemos que buscar nosotros la santidad, de estar separados del pecado. El amor y la unidad es algo que nosotros también tenemos que presentar. Sabemos que el Señor es amor, que el Señor nos ama a nosotros y también nos dio un mandamiento que tenemos que amar a nuestros hermanos así como a nosotros. Que si a Dios que no lo vemos
decimos que lo amamos, pero no amamos a nuestro hermano, entonces no estamos amando realmente al Señor, porque estamos hechos a semejanza de Dios. Entonces siempre busquemos hacer una introspectiva, pero bueno, tal vez yo no amo a mi prójimo, entonces tengo un problema. Y buscar la manera de acercarme para que este lazo de amor pueda existir. ¿Por qué? Porque es parte importante y es un mandamiento que el Señor nos dio. Amén. Ahora bien, con respecto a la iglesia en conjunto, ya vemos que cada uno es la iglesia de manera individual, pero también la iglesia es un conjunto, que somos todos nosotros que estamos aquí reunidos y los hermanos que no pudieron existir. ¿Cómo se comporta la iglesia? Bueno, la iglesia se fundamenta en las enseñanzas de la Biblia. Tenemos nosotros que buscar conocer cada vez más de Dios a través de lo que está escrito en la Biblia. Podemos nosotros tal vez escuchar a algún predicador, ver algún video, pero siempre corroborar todo en la Biblia. ¿Por qué? Porque si no va de acuerdo lo que estamos aprendiendo con las escrituras, entonces es imposible dejar lo que estamos estudiando. Siempre tenemos que encontrar esa base bíblica en todo lo que nosotros estudiamos. También, bueno, nos habla acerca de predicar, de bautizarse, de enseñar, de animarse mutuamente, de partimiento del pan, y varias actividades que nosotros tenemos ya como iglesia y otras que nos hacen falta tal vez reforzar, también nos hace falta más estar en unión y ver más por nosotros, ver más por la necesidad de alguno de los hermanos. Sabemos que bueno, la iglesia también es este edificio que tenemos que cuidarlo porque es casa del Señor. Debemos de mantenerlo limpio, de mantenerlo en buenas condiciones, porque pues es casa de Dios y no puede estar de manera inadecuada. Si nosotros cuidamos lo que nosotros tenemos a nuestra casa, con mayor razón, lo que es del Señor. Recordemos que bueno, la Biblia nos habla que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Está en Mateo 5, versículos 13 y 14. ¿A qué se refieren estos términos? Sal y luz del mundo. Pero sabemos que la sal nos sirve para conservar y para dar sabor. En tiempos bíblicos, la sal era lo que se usaba para la conservación de los alimentos. En la actualidad tenemos refrigerador, pero en aquel entonces no había refrigerador. ¿Qué nos habla esto? Que nosotros tenemos siempre una lucha contra esa corrupción, ya sea moral o espiritual, que hay en la sociedad. Y tenemos siempre que tener cuidado de hacer ese trabajo de sal, de no dejarnos corromper. Sabemos que afuera hay muchas cosas que tal vez nos llaman la atención, o tal vez no, pero nos provocan un sentimiento desagradable o que no va de acorde al comportamiento que nosotros tenemos que tener como cristianos. Entonces tenemos que buscar conservarnos y estar alejados del pecado. También nos habla de la sal para dar sabor, es decir, que condimenta los alimentos. ¿Cómo podemos entender esto de manera espiritual? Bueno, nosotros tenemos que influir de manera buena en las personas que no conocen. Nosotros tal vez estamos comiendo y la sal no la estamos viendo, no vemos el grano de sal, porque tal vez si no tuviéramos una montañita de sal, pues no nos iba a gustar, iba a estar muy salada la comida. A veces no hay que hacer tanto alboroto, hay gente que cae en la religiosidad, haciendo diferentes actividades como ahorita en estas fechas las procesiones que se van hincados hasta no sé dónde y realmente son actividades que nada benefician al crecimiento del evangelio. Entonces nosotros tenemos que tal vez no nos vean, pero sí influir, sí dar esa
buena influencia hacia las personas que no conocen al Señor. En algún momento dado, alguien que necesite del Señor se va a acercar a nosotros y nos va a decir, ora por mí. Y a veces no vamos a saber por qué, pero esto habla acerca de que estamos influyendo, de que estas personas se están dando cuenta de que somos hijos de Dios y que hay un Dios que nos respalda. También pues tenemos que compartir el Evangelio, eso es algo importante, es vital en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos del 22 al 27. Apocalipsis 21, versículos del 22 al 27. Dice la palabra del Señor: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones fieles y los salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estas palabras creo que son importantes e impactantes en la vida de todos nosotros. Habíamos leído primero en Pedro, que nos habla acerca de que tenemos que ser santos, tenemos que buscar esa santidad del Señor, porque Él es santo. Y aquí en Apocalipsis nos habla que no va a entrar a esa nueva Jerusalén cualquier persona que hiciere abominación. Tenemos nosotros que buscar esa santidad. La meta de cada uno de nosotros es llegar a esa salvación, llegar a esa nueva Jerusalén, a ese lugar donde ya no es necesario que haya un templo, porque el Señor es el templo, porque Él está ahí, donde ya no se necesita del sol y que ya no habrá noche. ¿Por qué? Porque el Señor va a iluminar. Entonces tenemos que tener nosotros esta palabra siempre en cuenta y buscar más la santidad, buscar más hacer o llevar una vida que glorifica al Señor, que preserve los valores, que comparta la esperanza, el amor y la compasión, que se note que somos parte de esa obra redentora de Cristo en el mundo. Entonces, busquemos más del Señor, busquemos más esa santidad, busquemos más conocerle, estar más cerca de Él, estar más en comunión con Él y entre nosotros. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy, que podamos nosotros buscar cada vez estar más cerca de Él. Busquemos ser esa iglesia de Cristo bien hecha, así como ese templo que fue construido por Salomón, que estaba bien hecho, que tenía las medidas perfectas, que tenía todos los utensilios, todo el material, los colores, tal cual Dios lo había indicado. Que nosotros busquemos que este templo que somos nosotros también esté hecho tal cual el Señor lo pide. Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con nuestro hermano pastor.